Bien, les comparto la oración de la mañana para que comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, soy bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis ojos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado de justo que todo lo que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden, jóvenes, colocar su asistencia en la plataforma de Moodle. Les comparto la diapositiva para comenzar. Bien. Nos habíamos quedado por los señores presocráticos. Vimos a Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. Vamos a terminar de ver a Diógenes, que es uno de los siguientes. Am, Nada más también recordarles que, bueno, que no olviden de pasar asistencia siempre, chicos. Hay varios que van a perder derecho a examen porque no siguieron la instrucción. Y ustedes son conscientes de que yo, de principio y fin de cada clase, siempre les hago la advertencia. Eh, pero algunos hacen oído sordo a las recomendaciones cotidianas y a pesar que constantemente les recuerdo y les digo el impacto que, no tiene, que tiene no marcar, porque acumulan media en la asistencia, a pesar de ello no le ponen algún interés. Entonces ahí sí yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Lo lamento por lo que algunos me han escrito y lamento no poder responderles de manera positiva a la solicitud, porque cada uno es consciente si marca o no marca. Y como siempre les he dicho, cuando tengan una excusa, pues mándenla suficientemente documentada para que yo pueda poner ese permiso. Los que lo han hecho son testigos de que he colocado el permiso cuando me mandan el video o la constancia de corte o problemas de internet, lo que sea que haya pasado, son conscientes de que si me lo mandan bien documentado como lo pido, o sea, si me hablan de internet, tiene que haber capturas o de la computadora o del modem o fotografías del modem o algo que determine la certeza de que realmente no hay conexión. Y aún así, el modem no es suficiente, pues, porque lo mínimo que hay que tener cuando uno es estudiante en clases virtuales es tener mínimo dos alternativas. El modem, la alternativa más veloz, y datos, ¿verdad? Por si hay una urgencia. Es lo mínimo que se espera que un estudiante de clases virtuales tenga, ¿verdad? En consideración. Así que ni siquiera la caída del modem es suficiente, no es tan suficiente, aún así lo he validado, pero no es tan suficiente, ¿verdad? Porque te tienen que determinar que tampoco tengan plan de celular, ¿verdad? Para poder reconectarse a la clase, en todo caso. Les hago el llamado a la conciencia porque a veces, a pesar de la circunstancia, quieren que el catedrático cambie las reglas y no puedo cambiarlas. Las he colocado desde el principio para manejar un orden y que también haya respeto a la asignatura, ¿verdad? Y que haya compromiso también de parte de ustedes, como la universidad también lo pide, ¿verdad? Que haya un listado de asistencia. Y ya que Moodle permite tener ese listado ahí, pues por eso lo he colocado en Moodle. Am, pero les incito a que cada uno sea responsable y consciente, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema personal con ninguno de ustedes, eh, no los conozco bien, así que, y esa parte es lo que también nos hace falta a los catedráticos, conocer bien al estudiante, pero con el internet es bien difícil realmente alcanzar ese nivel de cercanía que de repente se podía adquirir cuando estábamos en el aula. Pero aún así, pues sepan de que en ningún momento cuando hago cumplir la regla es porque me caen mal o algo así, no, así que la regla está clara, pues, y solo soy consecutivo en lo que toca, para ser realmente justo, porque injusto sería, por ejemplo, que alguien que tiene más de 6 fallas, darle el permiso que haga el examen cuando muchos no tienen ni una tan sola falla. Entonces, eso sería injusto de mi parte si lo hiciera. Por eso es que soy consecuente con respecto a eso. Así que les pido con respecto a algo que no hayan cumplido, sea de lo de la asistencia o el envío de alguna tarea eh, que no enviaron a tiempo, sino que esperaron hasta que se cerrara la plataforma para querer enviarla, sean consecuentes también ustedes con eso, pues, conscientes de que cada uno es responsable, ¿verdad? Ha habido tiempo oportuno para entregar las tareas eh, y lo que les pediría simplemente de corazón es que no me insistan
Es decir, no me insistan en querer que yo rompa la regla para darles el beneficio después de que no hubo compromiso con la clase, no hubo interés, ¿verdad? Por hacer las cosas a tiempo, con diligencia, con puntualidad, como se requiere en una clase cuando realmente se ama el estudiar, ¿verdad? Se ama el estar responsable en una asignatura. Todo juega un papel importante. La asistencia, la entrega de tareas, el acceso al aula cotidiano para ver si hay algo nuevo, en revisar los videos para reestudiar los temas y no esperar a la última hora para querer estudiarlos. Eh, Les pongo el ejemplo de la clase de las 9 de la mañana. Hasta ahorita mismo en la mañana, mañana tenemos el examen porque no lo pudimos hacer por la plataforma el miércoles pasado. Y ahorita mismo alguien ya me preguntó, ¿y cuál es el tema que hay y cuál es el último tema no, cuáles son los temas que vienen en examen? O sea, un día antes me preguntan algo así. Un día antes del examen me preguntan cuáles son los temas para examen, ¿verdad? Evidentemente, en mi clase son todos los temas, ¿verdad? Yo le digo todos los temas, pero me preocupa que hasta a última hora pretendan conseguir esa información. O sea, en un día pretenden memorizarlo de 3 semanas de clase, ¿verdad? Y esa es la condición de muchos estudiantes, no todos, pero muchos estudiantes, que hasta última hora ni cuenta se dan de lo que viene de contenido. Y la otra cosa también que siempre recomiendo para que haya mejores resultados en el examen, eh, no recuerdo bien cómo les fue a ustedes en la parte del examen, pero la otra recomendación que yo haría es que las diapositivas están ahí para que usted haga su trabajo estudiantil. ¿Cuál es el trabajo estudiantil de alguien con diapositivas? No es tenerlas a la mano ahí a la hora del examen. Eso no le va a ayudar de mucho. Y ejemplo está por los resultados. Que hay gente que aún con las diapositivas en la mano no sacó buenas notas, que sería lo lógico. Que si alguien tiene contenido en la mano, pueda sacar buenas notas. Pero es que les faltó otra parte importante, por el cual no les fue bien. Entender lo que ahí estaba escrito. Es decir, no estudiaron. Entonces solo se tuvieron a que ahí estaba el contenido y pretendían encontrar rápidamente todas las respuestas y no les facilitó el camino. Porque no sabían ni siquiera por dónde empezar a buscar. Ese es el problema. Cuando nadie lee el contenido, no saben ni por dónde empezar a buscar. Y de hecho, yo no recomiendo depender de la diapositiva. Yo recomendaría que la diapositiva, junto con los videos que vamos compartiendo, eh, usted pueda hacer el copiado de esa información a su cuaderno, que haga el ejercicio de copiarlo a su cuaderno. Eh, Eso se hace en una tarde. Y les digo que se hace en una tarde porque la vez pasada, en el periodo pasado, y no me quiero alargar mucho en esto, pero quiero poner un ejemplo del periodo pasado, hubo una estudiante que se quejó muchísimo en el chat de grupo diciendo que era demasiado contenido para el examen. Entonces yo me di a la tarea de demostrarle que estaba equivocada. ¿Cómo? Simplemente hice lo que un estudiante tendría que haber hecho. Desde las 4 de la tarde que salí de esa clase, a las 6 de la tarde yo ya había terminado con todas las diapositivas que estaban en el aula virtual, copiando la información y pegándola en un documento de Word, copiando la información y pegándola en un documento de Word. Luego en el documento de Word me dediqué a colocar en los títulos, arreglar los títulos, resaltar los nombres de los filósofos, los nombres de las escuelas, redactar aquello que quizá comprendo que está en la diapositiva y redactarlo con mis propias palabras como realmente lo recuerdo que tendría que estar. Y me tardé 2 horas y unos 4 minutos, por mucho 2 horas y media, en hacer la síntesis de todas las diapositivas. Y cuando vengo yo les digo, jóvenes, aquí está el contenido para el examen, aquí estaba el contenido para demostrar que la compañera realmente no hizo el trabajo que tenía que hacer. Aquí está el contenido. Son 17 páginas nada más para un examen. Solo son 17 páginas. Eso no es nada en comparación a otras universidades del mundo. 17 páginas de contenido salieron de todas las diapositivas de ese parcial. Y ahí estaba todo el contenido, ahí estaban todas las respuestas. Entonces, es que es necesario hacer el trabajo estudiantil, ¿verdad? Que requiere obviamente repasar la clase, organizar el contenido, ¿verdad? Eso es necesario. Y como les digo, solo tuve que dedicarle 2 horas. O sea, apenas terminamos el examen, se estaba quejando en el chat. Y en ese mismo salida de examen, fue un día jueves, creo yo, eh, 2 horas y media me tardé para sacar yo la información y mostrarle que en 2 horas le pude sacar todo el contenido de la clase y le dije, este era el contenido del examen. No me pueden decir que eran muchas páginas porque solo eran 17 páginas. Y en letra 12, tamaño Times New Roman 12.
Entonces lo que pasa es que hay que también hacer un trabajo y también un trabajo sintético. Hay cosas que están en las diapositivas que evidentemente no pueden salir en el examen. No van a salir porque yo mismo les he aclarado que no voy a ponerlo. Por ejemplo, el mapa de los filósofos no lo iba a poner. Eso era información extra, que no iba a poner el mapa de los filósofos. Me interesaba más que conocieran a cada de los filósofos y sus aportes, ¿verdad? Que eso se interesaba. Y en este caso, ese prácticamente será contenido para segundo parcial, lo de cada escuela con su filósofo y sus aportes. No les pregunto fechas, nunca les pregunté fechas. Ni siquiera en Historia de Honduras les pregunto fechas. Creo que solo una fecha pregunto, la de el Acta de Independencia. Creo que es la única que quizás pregunte. Eh, Porque realmente me importa más el tema de que conozcan las causas, consecuencias, sistemas de pensamiento y aportes, que es lo que más me interesa. Entonces, les digo que si ustedes hacen el esfuerzo de sacar ese contenido así por separado de un documento de Word, seguramente van a encontrar que el material es mucho más fácil de lo que realmente se cree. Porque obviamente verlo repartido todo el contenido de 17 páginas con imágenes y en un montón de títulos y en diapositivas, pues obviamente ver unas 120 diapositivas que eran, claramente que se ve bastante. Pero saquen ese contenido y verán que solo son como 17 páginas, por mucho. Que fueran 20 o 24 por mucho. No está todavía un gran contenido. Porque yo he tenido exámenes que son de 8 7 capítulos enteros de libros. Y de ahí viene. Pregúntenle a los que estudian métodos y técnicas de investigación cuántos capítulos les quedan para examen. A veces 3 4 capítulos con un montón de teoría para un solo examen, ¿verdad? Y yo llevé métodos y técnicas. Y esa clase es bastante, diríamos, un poco general, ni siquiera es de carrera. Y así de pesado el contenido. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes del el esfuerzo que requiere dedicarle tiempo a la clase y para sacar mejores resultados, ¿verdad? No se estudia a última hora una clase de filosofía, no se llega al último día sin haber siquiera hecho la extracción del contenido de las diapositivas en filosofía, eh, y mucho menos confiarse en querer solamente copiar de las diapositivas el contenido. Mucho, digo, solo copiar ahí las respuestas, porque no les va a salir buenos resultados. Eh, Cuando veo que hay gente que me sacó 5 de 50, 10 de 50, 15 de 50, son notas demasiado bajas, y yo les entusiasmo a que hay que doblegar el esfuerzo, perdón, duplicar el esfuerzo, hay que duplicar el entusiasmo y el interés de la clase. Y digo también del interés porque a veces he explicado cosas aquí en la clase y luego están en el chat preguntando cosas que ya he dicho en la clase. Y eso implica que no estuvieron atentos a la clase. O no asistieron. O solo dejaron conectado el teléfono y no pusieron atención a lo que el catedrático explicaba. Entonces, claramente que andan un poco extraviados, ¿verdad? Eh, entonces, recomiendo mucho leer muy bien las instrucciones, tanto de los trabajos, de los exámenes, para duplicar el esfuerzo, como digo, y sacar mejores resultados, porque se puede. Yo tuve un estudiante, les digo el nombre incluso de esa persona, se llama Elida Cassandra Valle, si no me equivoco. Elida Cassandra Valle. Fue estudiante de mi clase, la recuerdo muy bien porque ella siempre ha sido excelencia académica en el estudio, pero en mi clase sacó 78, creo que sacó en primer parcial. Y me dijo, Lick, que jamás me imaginé que iba a sacar esa nota. O sea, yo nunca he sacado un 78, nunca he sacado un 70, pues. Entonces ella venía, sentía una situación bien tremenda porque decía, no puedo ser que en la clase tan básica como filosofía me deje así. Entonces me dijo, pero ¿sabe qué, Lick? El próximo periodo y tercer periodo le saco 100 y 100. Y le dije yo, así le espera la patria, le dije yo. Y lo hizo. Me le sacó 100 y 100, 278 puntos. Sacó promedio sobresaliente. Cuando se quiere, se puede. Ella misma me demostró que cuando unos alumnos se esfuerzan y lo quiere hacer, se puede hacer. De un 78 pasó a 100 y 100. Tremendo cambio. Cuando hay actitud, interés, entrega y no se confía. Porque cuando el estudiante también se confía, va a estar fácil. Ahí están las diapositivas. Cuando se confían, vienen las consecuencias. Entonces yo le doy hasta el nombre de ella. Ella actualmente es abogada, es colega mía. Ella da clases también en otra universidad. Eh, Hace como un año entró a dar clases. Yo hace 3 años doy clase ahí. Y qué bonito es ver a alguien que se esforzó tanto y ahora con las ganas de ser una gran abogada y además dando clases. Además, son tiempos libres de dar clases.
qué bonito que tengan ese entusiasmo por compartir el conocimiento también. Ese es el tipo de personas que tú esperas ver a futuro cuando se hayan graduado. Gente que no se queda con el conocimiento, sino que también lo aporta. Pero hay que obtener conocimiento, hay que luchar por obtenerlo para poder ser también así de tener esas habilidades de compartir conocimiento, sea en conferencias, sea en libros, sea no sé, en foros, en lo que sea. Pero compartir lo que uno sabe es importante. Demuestra realmente que uno aprendió, ¿verdad? Y que no solamente pasó el examen chepeando, que eso es parte también de lo que queda demostrado más adelante cuando se gradúa, ¿verdad? En la práctica uno ve cuando el estudiante chepeó, nunca sale a la luz en nada. Cuando nunca chepeó, es el estudiante que comúnmente sale hasta medios de comunicación dando opiniones, criterios, porque creció en conocimiento y también creció en habilidades para poder dar opinión, ¿verdad? Pero el que se confía solamente de copiar y pegar, como me pasó con algunos con la película, ¿verdad? Ya revisé lo de la película del Mundo de Sofía y algunos no siguieron el consejo, te los dije. Estaba clarificado que todo plagio era considerado con nota de cero, ¿verdad? Y varios no lo hicieron, y bueno, no varios, ¿no? Creo que unos 4 o 5 de todo el aula se atrevieron a copiar de internet y ahí les compartí la URL donde sacaron la información. Entonces, me da mucha, en parte me da cierta impotencia no poder convencerles de dar el máximo. Me da cierta impotencia. Yo quisiera que realmente tomaran las riendas de su estudio con mucho interés, que no pensaran que la clase de filosofía simplemente es una clase, cualquiera clase, no, que tiene también su impacto, ¿verdad? Por lo menos en el criterio, por lo menos en la capacidad crítica. Eh, y que de ahí, pues, realmente también a través de siquiera esta exhortación pudieran redoblar las ganas, el entusiasmo, la motivación, que es importante, ¿verdad? Y, no, y como dicen los mexicanos, no rajarse aunque haya quedado la clase muy bajita, o aún cuando se haya aplazado, porque quedan 2 parciales todavía, ¿verdad? No sean como Serapio, sean como Élida Cassandra Valle, que le sacó 100 y 100. Se puede, cuando se quiere. Así que mi motivación es, bueno, mi gusto es darles entusiasmo para que realmente le pongamos un poco más. Eh, para que vean que realmente se puede. Prosigo entonces ahora con el contenido. Vamos a ver. Todavía me falta que darle la nota completa. Esta semana la voy a subir a la plataforma de registro, ¿verdad? Ya estoy subiendo algunas. Falta todavía que subir la de ustedes. Todavía, nosotros ya hicimos examen, ¿verdad, jóvenes? Sí, ¿verdad? Ya hicimos el examen, entonces me falta nada más. Creo que ya revisé todas sus tareas. Si no me equivoco, las tareas de ustedes ya están todas revisadas. Creo que sí. Creo que ya pueden ver la nota a través de la plataforma Moodle, pero igual yo siempre voy a compartirles la tabla de notas a ustedes por medio de WhatsApp con su número de cuenta y además les voy a avisar que cuando ya estén en registro para que vayan a verificar que sea exactamente la misma, ¿verdad? Y sí les pido que lo hagan, que verifiquen si el cuadro que les presenté es idéntico con la nota que subí, porque si hubiera un error, miren, ya me pasó un caso, jóvenes, me pasó un caso con una joven en otra universidad que no me informó que la nota de ella le aparecía en cero. Pasó un año y nunca se comunicó conmigo para decirme, Lick, me dejó en cero, ¿verdad? Y después de un año yo ya no pude hacer nada. Le toca volver a llevar la clase, porque no van a permitir modificar el registro un año después. Entonces, cada uno sea responsable de su asignatura, ¿verdad? Yo les voy a pedir siempre, cuando mande las tablas, que verifiquen su nota ahí y verifiquen su nota también en el sistema de registro, para que no haya ningún problema, porque si no, más adelante, en cualquier momento, la universidad puede negar completamente el derecho a cambiar una nota, ¿verdad? Porque por el tiempo prolongado en que el estudiante dejó que eso pasara. El catedrático es responsable de entregar la nota y tratar de no cometer errores, pero somos seres humanos. Entonces requerimos el apoyo de ustedes para que nos digan cuándo su nota está correcta y cuándo no. Cuando de repente dicen, Lick, ¿por qué me aparece en cero la casilla? ¿Verdad? Pues con todo gusto vemos qué pasó. Pero si no me lo informan, yo no puedo adivinar, ¿verdad? Entonces, a veces uno por pasar las notas comete errores de dedo, cualquier cosa puede pasar. Entonces, les pido por favor que se esfuercen también en verificar eso cuando lo manden. Bien, hablemos de Diógenes. Dijimos con lo que leímos anteriormente de la Fratelli Tutti, que los filósofos empezaron a tener interés por el tema del hombre. Y Diógenes de alguna manera lo comienza ya un poco a hablar un poco de ello. Porque si bien es cierto que quiso seguir el camino de Anaxímenes, afirmando que era el aire el fundamento de los seres, él transforma la idea de aire, que en griego se debería describir neuma,
De hecho, lo voy a escribir aquí en pantalla, en la palabra neuma. Vamos a escribirlo por acá. Neuma, que significaría soplo o viento. En la lengua griega sería escrito de esta manera. Ups, así, neuma. Soplo, viento. Entonces, él de alguna manera nos regala este concepto de que el aire, pero no es un aire cualquiera, no es un aire como que respiramos, sino que trata de alguna manera darle otro sentido a la palabra neuma, a la palabra aire. Y es que él le da una cualidad, la cualidad de ser un aire caliente. Dice que el aire caliente es lo que fundamenta a los seres. Pero ¿en qué sentido habla de aire caliente? Vean que la palabra neuma se ha traducido como soplo viento, pero también ha sido una palabra que ha dado origen a otras palabras en nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra neumático, que habla del inflar algo, ¿verdad? Del algo que se infla, que se llena de aire. Pero también hay una disciplina en teología y también en filosofía que se llama neumatología. La neumatología tanto humana como la neumatología divina. La neumatología que estudia al espíritu, porque de alguna manera él traduce la palabra neuma o la convierte o extrapola a la idea de la divinidad. Dice que el alma también está formada de un aire sutilísimo, e incluso el Dios es aire, gobierna todas las cosas, ejerce su poder sobre ellas y es inherente a ellas, es eterno e inmortal. Todas las cosas sin excepción participan del aire. Pero aquí parecía entonces que aire más bien toma otro sentido. En vez de significar solamente soplo viento, podría ser comparable con otro concepto que manejamos cotidianamente, que es la palabra espíritu. Pareciera que aquí ya no se traduce como verdadero aire, sino como espíritu. Porque al decir que el espíritu es Dios o el ser también tiene un alma, ¿verdad? Es en un alma en sentido espiritual, no es en el sentido orgánico, como lo pensaba el señor Anaxímenes. Así que esa es la gran diferencia que tiene Diógenes, que le agrega. Ya volví, jóvenes. Hubo un bajón aquí del internet de la Universidad Católica, pero ya me reconecté. Sí, les comparto la diapositiva. Pues les decía que ese es el gran cambio que hace Diógenes con respecto a la idea del aire del señor Anaxímenes, que le da el sentido de espiritualidad. Es ahí donde ya va aterrizando de la parte física a la parte humana, ¿verdad? Ahí se nota ese cambio que va a haber en los filósofos. Por tanto, incluso hablaba hasta del sueño y de la muerte. Dicen que también de estos elementos se puede entender que ambos dependen de la presencia del aire, ¿verdad? Por tanto, para él hay un mundo animado y un mundo inanimado. Probablemente hasta la palabra ánima provenga de neuma, ¿verdad? Probablemente tenga una raíz etimológica cercana. Ánima, que significa pues el alma, la parte vital del ser humano, ¿verdad? Esa vitalidad que existe, pero en el sentido de lo, más que de lo energético, de lo orgánico, más en el sentido de lo espiritual. Hay que decir también que a Diógenes le interesó mucho el propósito de los seres. Estudiando el tema de los propósitos de los seres, mediante bueno, en aquel momento no se le llamaba así la rama, porque ni siquiera existían las ramas de la filosofía como tales. Entonces fueron apareciendo poco a poco. Pero la rama que estudia los propósitos de las cosas en filosofía se llama teleología. Teleología, que significa aquello que estudia los fines. Telos significa fin. Así que la rama es una rama dentro de la estética, de las ramas grandes que vimos, que estudia obviamente la finalidad o propósito de las cosas. Hay algunos pensadores contemporáneos que creen que preguntarse por el propósito de las cosas no tiene sentido, como el caso de Richard Dawkins, famoso biólogo agnóstico, que considera que preguntarse por el propósito de las cosas es tan absurdo como preguntarse cuál es el propósito de la montaña, cuál es el propósito de la piedra en el camino. Él dice que preguntarse por el propósito humano es exactamente lo mismo. Cree que preguntarse por el propósito del ser humano es como preguntarse así de absurdo cuál es el propósito de la piedra. Sin embargo, en ese debate donde él explica eso, también aparece un señor cardenal, que es el cardenal George Pell, que debatió con él sobre el tema de la moralidad, y no sé si en qué parte de Inglaterra, pero hubo un debate muy bonito. Si lograr, bueno, de hecho creo que le voy a compartir ese debate más adelante cuando toquemos el tema de Dios,
cuando miremos a Dios en la filosofía cristiana, para que vean ese debate. George Pell le dice que no, que más bien preguntarse por el propósito de la vida del ser humano, el hecho mismo que el ser humano pueda preguntarse, a él le parece muy entrañable que alguien como el ser humano pueda ser capaz de preguntarse ¿por qué estoy aquí? O sea, no le parece absurdo, más bien parece, ¿cómo se puede decir? Si lo vemos desde un punto de vista muy existencialista, es una pregunta muy triste, diría yo. Es una pregunta, desde mi punto de vista, sería una pregunta muy triste preguntarse, ¿por qué estoy aquí? Porque es un ser tan minúsculo en el vasto universo preguntándose por su propio ser. O sea, es una pregunta triste, ¿verdad? Es como sentirse abandonado en el repleto cosmos, ¿verdad? Y es demasiado vasto el universo y esa pregunta se vuelve se puede decir, insignificante para desde la óptica macrocósmica. Pero para el individuo tiene suficiente importancia, que eso es lo que parece entrañable. Eso es lo que da esa sensación que da de entre alegría y tristeza, la alegría de poder preguntarnos por ello, pero en cierta manera la tristeza de saber que si no hubiese Dios, si no hubiese espiritualidad, esa respuesta quedaría sin respuesta nunca. O sea, nunca podríamos encontrar la respuesta a esa pregunta si no fuera por lo que explican las religiones. Y alguien, por ejemplo, un ateo que se haga esa pregunta, ¿qué respuesta puede encontrarle? Si alguien fuera ateo, se encontraría quizá con el vacío y quizás es por eso que hay altos índices de suicidio en aquellos países donde hay más ateísmo, porque hay gente que no le encuentra sentido a la vida, ¿verdad? Y termina siendo pues destruido, es decir, abandonado en lo que sería esa tristeza, esa angustia, lo que llamaría John Paul Sartre, esa náusea de decir, ¿qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, en la mente de alguien agnóstico o ateo, puede ser que preguntarse por el propósito de la vida genere esta depresión, ¿verdad? Para el que es creyente, no. Pues para el que es creyente más bien es un acto de felicidad saber que estamos aquí gracias por la misericordia de Dios. Entonces no sentimos esa angustia, pero el materialista sí lo tiene que sentir, tarde o temprano en su vida. En sus últimos días de vejez, cuando esté postrada en cama antes de irse, o sea, quizás se planteará hacia dónde voy, ¿verdad? O hasta aquí llegué. Quizás hasta ahí llegará a preguntarse por algo. Pero como digo, es una pregunta entrañable, una pregunta muy angustiosa para muchos, que incluso ha llevado a la depresión a mucha gente, ¿verdad? Porque hay gente que ha tenido esa angustia por la existencia. Eso fue lo que a mí me sucedió durante la carrera de filosofía. Fue lo que me llevó a estar incluso considerando hasta la posibilidad del suicidio. Me llevó a eso, en un momento de angustia, porque ya me faltaba la fe. La había perdido por mucho. Y por eso fue que determiné mejor salir para volver a recuperar mi fe, porque sabía que tenía que recuperarla. Y solo recuperé al menos el concepto de la idea de la divinidad, que me le dio, que le devolvió a regresar, le devolvió el propósito que había perdido. Porque por la angustia de no poder entender a Dios, que es lo que intentaba con la mente humana y materialista que tenía, con la angustia de no poder encontrar algo que satisfaciera mi necesidad de conocimiento de Dios, me angustié igual que el resto de filósofos existenciales. Pero cuando logré pasar a esa etapa de la teodicea, ahí sí ya me recuperé tremendamente. Dije, qué bueno que vimos esta rama. Valió la pena, porque realmente uno puede entrar fácilmente en angustia cuando se pone a pensar en el macrocosmos, en el tremendo fenómeno en el que estamos viviendo. No sé si hoy había leído yo, permítame que tengo algo por acá, quiero revisar rápidamente, porque recuerdo, no sé si fue un sacerdote el que mandó algo ahorita en la mañana, que respecto a lo que estoy diciendo. Se me escapó por completo. No tiene que ver con un texto bíblico, sino con una frase filosófica. Quiero buscarlo por aquí rápidamente. En alguna imagen creo que lo leí. No, no fue aquí. Entonces fue en Facebook que lo vi. Nada que ver. Entonces, volviendo. Pero como decía la frase, tenía que ver con esta absurdidad que se puede llegar a sentir cuando alguien no tiene conciencia de lo espiritual. Si solamente lo explica todo de manera material, puede llegar a la idea de la absurdidad, que fue lo mismo que el señor Jean-Paul Sartre explicaba en esta obra llamada, en este texto llamado La náusea. Más adelante hablaré un poquito de él. Por tanto, para Diógenes, lo que existe es un cosmos, está ordenado por esta inteligencia divina
Y por tanto, todo lo que está desordenado es lo opuesto al cosmos, el caos. El caos es lo opuesto y el cosmos es lo ordenado. El aire para él es la prueba implícita de los seres de esta sustancia originaria. Vean, por más que no queramos hablar de Dios, que eso, por más que queramos solamente hablar de los filósofos, en los mismos aportes de los filósofos se puede deslucir esa búsqueda. Cuando trataban de buscar el propósito de las cosas, la causa de los seres, siempre desembocaban en la idea de un ser superior, que es una sustancia originaria, que es un ser, como decía Parménides, que es eterno, como decía Anaximandro, pero siempre desembocan a la misma idea. Entonces, en cierta manera, no podemos evitar seguir hablando de Dios porque los filósofos llegan a una conclusión muy semejante al concepto que tenemos hoy en día de Dios. Ese es el legado de ellos y eso es lo que realmente podemos ir constatando. Es la regularidad de eventos que enseña Diógenes lo que va a afectar a la filosofía del siguiente filósofo que vamos a ver dentro de poco, que es el señor Heráclito, que va a hablar acerca del cambio, acerca de las cosas que van cambiando. Bien, prosiguiendo. ¿Alguna pregunta sobre el señor Diógenes o lo que he dicho? Si no, pasamos a ver la escuela de Pitágoras. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahorita? Sí, Sí, listo, listo, claro. claro. Sí, Ok, vamos a tratar de proseguir entonces. Hablamos del señor Pitágoras. Permítame. Ahí. Que me estaba estorbando los marcadores de la clase pasada, como es presencial. Me estaba estorbando acá. El señor Pitágoras, en esta imagen que es tomada de la obra del El álgebra de Baldor, tremendo libro que nos hizo sufrir en segundo y tercer ciclo común, aparece aquí el año que supuestamente nació, de 585 al año 500. Sin embargo, en los libros de filosofía no aparece así. No sé por qué lo ubican con apenas 85 años de vida. En realidad, si vivió 85 años, no fue del 585 al 500. Aproximadamente fue en ese tiempo. Fue del 569 al 475 según las fuentes filosóficas. ¿Verdad? Un poquito diferente, un poquito cercana a la fecha, sí. Era muy cercana. Pero un poquito más allá del 500 y un poquito más acá del 569. Antes es decir, unos 20 años después prácticamente de la fecha que da el álgebra de Baldor. Pitágoras de Samos, de esa famosa isla, funda en Crotona, una ciudad, una escuela con fines políticos, filosóficos y hasta religiosos. ¿Por qué define religioso? Porque, miren, Pitágoras llegó a un punto en el que creía que realmente todo lo podía explicar a partir de los números, por lo cual de alguna manera convierte a los números en una especie de divinidad. Y eso convierte a la escuela en una especie de religión, donde los discípulos tenían que seguir una serie de normas rigurosas para poder formar parte de su escuela. Ya voy a mencionar dos, por lo menos, reglas de rigor que tenían que cumplir. Y llegó al grado de considerarse él como el sumo sacerdote, por así decirlo, del número, ¿verdad? Del unum, del único, el único o unum, que es la palabra unum que se traduce en los textos latinos que hablan de Pitágoras. Dicen que Pitágoras creía que existía el unum, que es el único, el ser, al ser en general, por así decirlo, le llamó el único, o el unum en latín, con M al final, unum. Y en este sentido, convierte prácticamente el número en una especie de divinidad. ¿Se podrá darle razón de que todos los números, perdón, de que toda la naturaleza se explica por medio de los números? Pues sí, realmente sí. Toda la naturaleza parece estar regida por leyes matemáticas, ¿verdad? Que se pueden constatar y se pueden intentar explicar. La mayoría de científicos están esforzándose hoy en día por encontrar incluso lo que llaman la fórmula del todo. La fórmula del todo sería una única fórmula donde interactúen todas las constantes universales, ¿verdad? Y todas las leyes de la gravedad, de la fuerza nuclear, de la gravitación, del magnetismo. Todas estas leyes creen algunos científicos, como el doctor Michio Kaku de la Universidad de Berkeley. Él cree que existe una única fórmula de física que de repente tendrían que ver cómo la concilian, cómo la relacionan. Porque él dice, todas las fórmulas que tienen que ver con el origen del universo, todas las que tienen que ver con la dinámica del universo y el origen del universo, todas caben en más o menos una página y media. O sea, en una sola página, un pedazo de página, caben todas las fórmulas
fundamentales del universo, para explicar el universo. Pues él de alguna manera quiere ver todas estas fórmulas, digamos, ponerlas en una sola página, e intentar ver cómo relacionar la de la fuerza gravitacional con la de la fuerza nuclear, cómo relacionarla con la fuerza nuclear débil y fuerte, cómo relacionar la constante de Newton, la de la relatividad. Es decir, tratar de verificar cómo poder relacionar todas estas formulitas en una única fórmula que nos ayuden a explicar todo el universo. Eso es lo que él pretende, relacionarlas, de determinar, por lo menos, me imagino yo, como una especie de árbol genealógico. De esta fórmula es la madre que llevaría a esta fórmula, a esta fórmula, a esta fórmula, a esta fórmula consecutivamente. Y aunque se puede explicar un poco así, él quisiera ver una sola fórmula. Porque dice, la gran explicación sobre la constante universal de Albert Einstein se resume a una sola formulita que solo tiene tres variables. E igual a mc al cuadrado. Y en esa fórmula tan sintética está explicado todo lo que tiene que ver con la dinámica del universo, todo el movimiento y toda la realidad física, por lo menos en cuanto al movimiento de los planetas, el movimiento de los seres y el posicionamiento también de los planetas respecto al tema de la gravedad. Es decir, la teoría de la relatividad de Einstein y de la energía se reduce apenas en pequeñas fórmulas. Pues él cree que también para explicar el universo, el origen del universo debería de haber una fórmula chiquitita, no grande, sino pequeña, ¿verdad? Cree que debe ser tan sintética como el universo fue en algún momento, sintético. Y tiene mucho sentido que él intente buscar eso. No se sabe si él va a lograr alcanzar esa fórmula, está estudiándola. Si él lograra hacerlo, ojalá que le quede vida para ver lo que ha logrado, ¿verdad? Así como Higgs, pues le quedó el tiempo para poder ver lo de su bosón. Sería bonito que ellos en vida pudieran lograr el éxito de lo que han ido adquiriendo. Pero no se sabe si él lo va a lograr y los demás que están también interesados por lo mismo vayan a lograr eso. Sin embargo, eso demuestra que para los físicos también todo el universo puede ser explicado a través de las fórmulas, de los números, de esta especie de cálculo o trigonometría del universo. El señor Pitágoras de alguna manera quería que los estudiantes ¿cómo se puede decir? Se esforzaran por adquirir conocimiento, pero para poder adquirir conocimiento era necesario que cumplieran al menos dos requisitos. Aquí he colocado también que a él se le adjudica las tablas de multiplicar, ¿verdad? Y además del teorema, que ya le voy a explicar un poquito cómo fue que llegó él a esa deducción del teorema de Pitágoras. Ahora bien, para cultivar el conocimiento se requieren al menos dos requisitos. Primero, cuidar la dieta. Le exigía a sus estudiantes que cuidaran la dieta. ¿Por qué? Porque quizá con el conocimiento médico de aquel momento se sabía que entre más, si la alimentación no se cuidaba, se podía producir algunos obstáculos para el estudio, como la fatiga. ¿No les ha pasado que cuando ustedes de repente se han ido a la cama a dormir después de una gran comilona, normalmente al día siguiente se levantan, además de agotados, tarde, que les cuesta levantarse temprano? Y la razón del por qué cuesta es porque cuando uno come demasiadas altas horas de la noche, durante uno está durmiendo, supuestamente uno está descansando, pero no estamos descansando, porque el organismo sigue trabajando la parte digestiva. Y entonces, mientras estamos supuestamente intentando recuperar energías, recargar energías, aumentar el nivel de cortisona, el cuerpo sigue trabajando, sigue haciendo un desgaste físico. Por lo cual, al siguiente día amanecemos apaleados, porque el descanso nunca llegó, ¿verdad? Entonces nos levantamos de mala gana, y tenemos sueño toda la mañana, porque tenemos una mala dieta. Eh, la dieta que recomendarían estos filósofos era libre de carnes rojas, por ejemplo, quitar las carnes rojas, ¿verdad? Y de hecho los médicos lo recomiendan también. O sea, si comer carne roja, pero comerla, pero en poca cantidad y magra, es decir, sin grasa. No embutido, sino carne roja magra. Un filete de carne rojo magro está muy bien, ¿verdad? Más bien sirve las proteínas. Pero cuando viene un solo pedazo de hueso con gran poco de grasa y un pedacito de carne, eso sí genera un gran problema a nivel digestivo. Y esa es la razón por la cual adquirimos un montón de enfermedades. Entonces, si yo realmente quiero esforzarme por el estudio, tengo que también, de alguna manera, cuidar esa parte, ¿verdad? De no comer alimentos que me caigan tan pesados como para que me genere la somnolencia o la fatiga que comúnmente produce. Es difícil lograrlo, yo no lo he podido lograr.
en mi vida. Por más que lo he querido, no he podido lograrlo. Lo único que he hecho hasta ahorita en mi vida, si me preguntan qué he hecho, es quitar todos los mariscos y todas las carnes rojas. Eso sí lo he quitado. Solo es pollo. Y cuando mucho, de vez en cuando un pescado. Tampoco puedo comer tanto pescado porque el pescado de río me refiero, porque normalmente me aumenta las purinas y eso aumenta el ácido úrico. Descubrí que me subía el ácido úrico rápidamente al comer pescado, así que no puedo comer ni mucho pescado, ¿verdad? Quizás uno al mes tal vez arriesgándome y tampoco comer ni sardinas tampoco, nada. Eh, Así que me tocó a puro pollo, todos los pollos, lo que puedo comer. Y es la única carne que puedo comer sin enfermarme más de lo que me estaba enfermando, porque toda mi juventud fui como muchos de ustedes, que creía que jamás me iba a enfermar de tanto comer. Comamos esto, comamos lo otro, y nunca engordo, dice la gente. Así hacía yo también. Si vieran mis fotografías cuando yo decía eso, ¿verdad? Muy delgado, completamente delgado. Nunca me voy a engordar, decía yo. El cuerpo no se olvida y pasa factura. Eso lo aprendí en carne propia. Entonces, lo que usted esté consumiendo ahorita, eso le va a pasar factura cuando tenga 30, 40 años. Ahí lo va a empezar a sentir, ¿verdad? Ahí empezar a sentir los cambios. Entonces, la recomendación que haría en este paréntesis de la dieta es que desde ya, ¿verdad? Viéndome a mí como espejo, se vean ustedes y digan, no quiero tener la misma enfermedad que llegó a tener el LIC. Y por tanto voy a ver qué es lo que estoy comiendo y controlar mi propia dieta. Porque si no, me va a pasar lo mismo. Mucha gente padece yo no padezco ni de colesterol ni de triglicéridos, no tengo esa enfermedad, pero sí de ácido úrico, eso es lo único que me ha afectado, que me tengo que cuidar muchísimo, y el tema del aumento de los líquidos, la retención de líquidos, eso es lo que sí he llegado a tener. Gracias a Dios no he tenido ni colesterol ni triglicéridos, porque como quité todo tipo de carne y grasas, carne roja y grasas, incluso el pollo, cuando compro un pollo, le quito toda la parte de la piel, solo como la carne porque realmente trato de evitar también al aumentar rápidamente de peso, más de lo que ya he aumentado, y además la grasa misma del pollo que también tiene un cierto grado de daño. Vale la pena poner atención a ello y sobre todo entender mi cuerpo para ver qué es lo que me fatiga a mí, qué es lo que me está produciendo fatiga, porque eso me puede reducir mi capacidad de rendimiento en el estudio, que es lo que el señor Pitágoras quería evitarle a los estudiantes. La segunda regla interesante que dejó a los mismos estudiantes para formar parte de su escuela fue la vida en celibato, es decir, no casarse, no tener novias, no estar casado. Es interesante, porque es que realmente era un hombre muy radical por el estudio. Era un hombre que les pedía verdadera radicalidad para el estudio. Es decir, entrega total. Entrega total. No se puede estar con un pie dentro y un pie afuera, ¿verdad? Porque tener novia o tener esposa implica tener responsabilidades y uno no puede ser tampoco antiético de no corresponder bien con su esposa y sus hijos, sabiendo que tiene la responsabilidad, así que no puede dedicarle tanto tiempo al estudio. Tiene que dedicarle tiempo a la familia, porque ese es su deber. Entonces, por eso, si realmente alguien quería entrar a estudiar, tenía que ser célibe. Mi recomendación a partir de Pitágoras a ustedes es que faltan 4 años para que se gradúen, jóvenes. No se esfuercen en tener novios ahorita ni novias. Dedíquenle al estudio. Pónganle ganas. Ya vendrá el futuro cuando podrán tener, además de estabilidad familiar, además de estabilidad y madurez emocional, podrán saber escoger bien a la persona que van a elegir para su vida. Por ahorita no corran, no se apresuren, no coman ansias, ¿verdad? La gente que comió ansias desde que era muy joven llega a la vida matrimonial y fracasa, porque le robó todo lo bonito a la vida familiar, a la vida de pareja. Ya le parece aburrido incluso mantener relaciones con su esposa, porque ya le aburrió. Y entonces arruinó la vida de pareja, por no haber esperado el momento oportuno. Entonces mi recomendación es, respétense, guárdense, cuídense, ¿verdad? No corren el riesgo de las chicas de quedar embarazadas, cuídense mucho. Dediquen el tiempo al estudio, sea un hombre y una mujer exitosa en su vida. Y cuando ya tenga el éxito en sus manos, ahí sí piensen escoger a la persona con la que compartirán ese éxito. No antes, no antes, no corran, ¿cómo se puede decir? No se preocupen, que el tiempo llega. Habrá tiempo para todo, ¿verdad? Pero ahorita el tiempo que necesitan es tiempo para estudio. Mientras que están con novia, mensajearse toda la noche, ¿verdad? Hasta el día siguiente, mañana la tarea. Vamos al cine, vamos aquí, vamos allá. Le roba familiaridad, el tiempo, esa familiaridad le roba tiempo y le quita tiempo al estudio. Por lo cual no van a poder después sentir que tienen tiempo para rendir. Y eso evidentemente se traduce
en malas notas de examen. Entonces, ojo con ello. Y a los padres de familia, si hay algún padre de familia de repente escuchándome, ahí mientras usted está recibiendo la clase, mi recomendación a los padres de familia es que respeten el tiempo de estudio de sus hijos, es decir, no los saturen de tantas tareas en el hogar, denles un fin de semana para las tareas, digamos un sábado, que colaboren con todas las tareas del hogar, pero durante la semana que le den el tiempo, porque un estudiante mínimo necesita por 5 horas de clase, al menos 3 horas de estudio por cada día, donde el estudiante tiene que tener por lo menos 3 horas al día para poder repasar los contenidos de la clase, estudiarlo constantemente, hacer las tareas y responder. Eso sí, si lo están haciendo, si tienen ese método de estudio. Pero la pedagogía enseña que el estudiante mínimo debe tener al menos 3 horas cotidianas de estudiar. Yo tuve la suerte que no tuve que decidir darme esas 3 horas, lo que ya estaba programado en mi tiempo de estudio. Cuando estuve en el seminario, terminamos la clase al mediodía y después nos íbamos al almuerzo de 12 a 12:50, por mucho. A la 1:30 teníamos que estar haciendo deporte, desde la 1:30 hasta las 3. A las 3 ya teníamos que estar bañados porque a las 3 comenzaba el tiempo de estudio, de 3 a 5 de la tarde, 2 horas de estudio. Luego de las 5 teníamos la misa, a las 6 la cena, a las 7 podíamos ver televisión hasta las 8 y a las 9 comenzaba la segunda etapa de estudio, de 9 hasta las 11 de la noche, 3 horas continuas, casi 5 horas diarias, porque teníamos 5 horas de estudio filosófico y era estudio pesado. Entonces requeríamos ocupar 5 horas diarias de estudio para rendir en la clase. O sea, eran 10 horas cotidianas, pues 5 horas recibiendo clase y 5 horas estudiando. Y si no estudiábamos, leíamos. Es decir, si habíamos terminado las tareas, ese tiempo lo dedicamos a la lectura personal para crecimiento personal. Esa fue la dinámica que tuve durante mis 4 años de estudio, por lo cual no me pude preocupar por eso, y ni mis padres tampoco se tuvieron que preocupar por eso. Pero cuando estamos teniendo la vida de familia, es necesario que los padres entiendan que es necesario ese tiempo de estudio, ¿verdad? Entiendo que muchos de ustedes tal vez tendrán hasta hijos, y quizá también eso hasta les quitará un poco de tiempo de estudio. Ahí sí yo comprendo, pero fíjense que he tenido también en tiempo de dar clase una experiencia que comúnmente los que están comprometidos con hijos son los que más tiempo le dedican al estudio, es decir, los que más se esfuerzan. Y los que menos se esfuerzan en el estudio a veces son los que no tienen ninguna responsabilidad. Esa es la gran paradoja que he visto, una gran ironía en 18 años de estudio, de dar clase, que esa ha sido una cuestión muy común, ¿verdad? Tuve un estudiante que trabajaba incluso en el Banco de Occidente, que venía detrás de trabajar al estudio. A las 6 de la tarde estaba en clase conmigo, se regresaba a las 7 de la noche para la casa, rendía en todo. Y era la que llevaba sobresaliente en la clase. Y entraba a las 7:30 de la mañana, creo yo, al banco. A las 7:30 iban llegando, hasta las 5 de la tarde y media, 5:30 que le dejaban salir, porque tenía que estar revisando papeleos. Llegaba a las 6 a estudiar, 7 a la casa, y aún así me sacó sobresaliente, buenas notas, ¿verdad? Y hay gente que no tiene ese horario de trabajo, no tiene la responsabilidad de ella como familia, porque tiene a su esposo, eh, y le va mal en el estudio. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa ahí? Tiene que ver con el entusiasmo, tiene que ver con la actitud también de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? No tanto con el tema de la dificultad de un examen, sino con la entrega que hay para la misma clase. En otro sentido, también enseñaba que la sustancia de las cosas es el número. Eso lo entendemos, como dijimos al inicio, pues tiene mucho sentido. Ahora bien, no me queda tiempo para explicarles el teorema de Pitágoras, pero para que tengamos una idea, por lo menos algunos descubrimientos de Pitágoras que podemos enumerar así rápidamente. Se dice que descubrió los números irracionales, triangulares, cuadrados y perfectos. Para que entendamos lo que es un número irracional, es cualquier número que no puede ser expresado en forma de razón. Por ejemplo, cuando yo digo, digamos, el número 3 yo puedo igualarlo con 9 tercios o con la raíz de 9. Quiere decir que puede ser explicado en forma de razón, en forma de racional o en forma de fracción. Mientras que la raíz de 2, raíz de 5, raíz de 11, raíz de 7, no se puede colocar de esa manera. No hay un número que dividido sobre otro me dé, digamos, 7, o me dé 5, o me dé 3, perdón, 2, que esos son los números que llaman irracionales. Mañana les platicaré qué conllevó el descubrir esos números irracionales en la escuela. No se olviden de colocar la asistencia final, chicos. Nos vemos el día de mañana. Que pasen un Gracias. excelente día. Nos vemos, gracias. Buen día. Buen día. Feliz día, Lee. Adiós, Lick. Vemos.